Buenas tardes y bienvenidos a nuestro campo stream, el primer streaming enfocado en la producción de la provincia de La Pampa, en el campo pampeano. Es un placer darle nuevamente la bienvenida a todos los que están de aquel lado, con una nueva entrega de este programa que ya se está haciendo habitué en la mesa de las familias pampeanas del campo y por supuesto de aquellos que están interesados en la temática. Venimos con una seguidilla de entrevistados muy interesantes. La semana pasada estuvieron los presidentes de la Asociación Agrícola Ganadera, dejando varias definiciones, me parece muy importantes y muy interesantes, así que los invito a repasarlas. Está en nuestro canal de YouTube en Render Stream. Y también los invito, por supuesto, a que nos sigan en nuestras redes sociales, nuestro campo stream por Facebook, también en Instagram. Nos pueden encontrar también en podcast para cuando salen de viaje, para cuando no tienen tiempo de sentarse en la televisión, por ahí a ver el programa de manera audiovisual, pueden ir al formato solamente auditivo y poder escuchar todo lo que venimos laburando día a día. Bueno, en esta ocasión vamos a tener un invitado, vamos a estar acá mano a mano con el señor diputado provincial, también productor. Lo voy a dejar que se presente a continuación, al señor Hipólito Altolaguirre, hoy diputado de la UCR, pero también con una amplia trayectoria en la producción, como decía recientemente. Le voy a dar la bienvenida y el paso. ¿Cómo andás, Poli? Gracias, Román. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo en orden. ¿Cómo venís el día de hoy? Bueno, hoy estamos, para aquellos que ahora nos están escuchando, hoy vamos a pecar de honestidad. Estamos grabando un día jueves donde Poli viene de una sesión algo larga, así que me imagino que venís con un día muy extenso. Sí, como son todos los días. Se arranca temprano y se termina tarde, pero bueno, sarna con gusto no pica. Es así, es así. Me imagino que como productor, no sé si antes de hacerte la pregunta, pero querés presentarte bien, porque uno siempre me ha tocado charlar con vos desde el ámbito político. Hoy estamos en otra faceta de Poli y me parece que también amerita que todos los que están escuchando sepan tu historia completa, tu vida completa. Está bien. En realidad yo soy escribano de profesión, de ejercicio, con 20 años de ejercicio. Actualmente, por primera vez, estoy ocupando un cargo electivo, si bien siempre he militado en la Unión Cívica Radical, el partido al que mi padre me puso la vacuna cuando era chico y uno continuó toda la vida. En función de eso, con el correr de los años, si bien vengo de una abuela ganadera, mi madre tenía campo, luego lo vendieron. Y después con el correr de los años, con los primeros ahorros, allá por el 2007 ya incursioné en algún momento, luego me alejé, luego fui metiéndome nuevamente y tengo actividad ganadera y agrícola. Las dos cuestiones en distintos lados de la provincia. Conozco bien el oeste profundo, un lugar que realmente enamora, que es nuestro oeste. Y conozco los distintos sectores de nuestra provincia. Hay hay un nexo, me parece, hoy lo vemos reflejado por ahí en la Cámara de Diputados, cuando vemos la composición. Bueno, tenemos por supuesto una diputada que es del oeste, pero hay un fuerte nexo del campo pampeano con la política. Uno por ahí entiende que el campo, la producción o este sector puntualmente a veces está muy alejado de la política. Me parece que es algo que no pasa en la provincia de La Pampa. Yo creo que hay mucho compromiso y hay mucha dirigencia del sector de la agricultura y la ganadería en nuestra provincia y de los distintos actores. Si bien por ahí en Santa Rosa uno puede decir es una ciudad distante, es una capital donde se vive mucho de lo que es la administración pública, del comercio y de otras actividades, la realidad es que el motor de nuestra provincia es el campo. Y hoy creo que está impulsando más que nunca, con muy buenos precios en lo que es la ganadería. Creo que se han activado localidades de nuestro interior que en otros momentos la pasaron muy mal. Y nuestra provincia tiene que apuntar a eso. Hoy los recursos principales, ¿no es cierto? Tenemos la ganadería, la agricultura. También este año hemos tenido un tema como el petróleo, que es muy importante también para la economía de nuestra provincia. Creo que hay que reconocer a todas las fuentes de trabajo, porque muchas veces uno va a una localidad
y ve que hay muchísima gente. Cuando uno habla de ganadería no es solamente el dueño del campo, trabaja el camionero, trabaja el jornalero, trabaja el peón que se encuentra en el campo, el comerciante que vende los insumos, y así es como se mueven las economías de nuestros pueblos. En función de eso, creo que gente que tiene la cultura de trabajo porque lo ha mamado contra cuestiones climáticas, muchas veces que uno desde una oficina acá es mucho más sencillo que estar trabajando, ¿no es cierto?, al aire libre y con todos los inconvenientes y los esfuerzos físicos que también llevan adelante. Poli, vos sabés que ya nos vamos a meter de lleno al tema de hoy, pero aprovecho ya porque sos una persona que está muy empapada del tema. Mencionabas recién el tema de la provincia, que está ligada estrechamente con la producción, con el campo. La semana pasada nos decía Ricardo Rey Silva, él nos mencionaba un poco de que la actividad primaria a La Pampa le deja algo así como 1.300, 1.700 millones de dólares, si no me equivoco, en lo que va a ser el año, ¿no? De ingreso de dólares para la provincia de La Pampa. Hoy, eso, digamos, tenemos una barrera que limita que eso pueda ser mayor, que ese ingreso en dólares pueda ser mayor para la provincia. Sí, no tengo duda. Nuestra provincia falta que se desarrolle en infraestructura, falta que se acompañe muchas veces a aquellas personas que tienen la decisión y el coraje de iniciar nuevas actividades, que muchas veces están vinculadas también. A ver, uno ve localidades, por ejemplo, como Catriló, donde hay empresas, creo, las empresas más grandes que tenemos, como la Artirigoyen, gente de La Pampa, la María Pilar y otras, y vemos cómo ha crecido demográficamente esa localidad, una de las localidades de nuestra provincia que más creció en población. Creo eso es producto de que hay trabajo, de que hubo pampeanos, porque los dueños de esas empresas son pampeanos, que apostaron, que se decidieron, que pasaron las crisis que hay en este país y hoy, por suerte, le dan trabajo y movimiento e ingresos a la provincia, porque esa gente paga muchísimos impuestos, que son los que hacen que después funcionen las cosas en base al esfuerzo que han llevado adelante. Bueno, vamos a meternos un poquito en lo que es en el tema, Poli, nos vamos a empapar por la temática que lo trajimos el día de hoy. Poli Altolaguirre Hipólito es autor de uno de los proyectos que promueve la modificación, la suspensión, ahora lo vamos a desarrollar bien, de la ley 468, que es una ley que buscó en sus orígenes evitar que los campos se fragmentaran, los campos de la provincia de La Pampa se fragmentaran y que sin dejar de que sean económicamente viables. Bueno, es una ley que tiene 50 años, ha pasado muchos años, bueno, en tu proyecto justamente vos mencionás, han cambiado mucho las maneras de producir, los cambios tecnológicos que han conllevado también a aumentar los ritmos productivos, la productividad en sí. Tenemos un montón de situaciones con los condominios, problemáticas con los diferentes dueños, las herencias que han ido habiendo a lo largo de los años, que han llevado que esos campos que por ahí inicialmente eran de grandes extensiones vayan reduciéndose y bueno, esta ley por ahí no posibilita, y redundantemente lo voy a mencionar la palabra, no da la posibilidad de que cada heredero luego pueda escriturar a su nombre. Las parcelas, ¿no?, que se van a ir fragmentando. Tenemos ahí una situación, digamos, nosotros hemos hecho un análisis en la producción de lo que es el impacto en las familias, en las figuras legales, en las escrituras, en la cuestión de los jóvenes. Pero bueno, yo te voy a dar la palabra acá a vos para que le expliques por ahí a alguien que nunca pisó un campo, nunca fue y no entiende de qué estamos hablando, de qué va este proyecto que vos presentaste y qué problemas se está intentando resolver. Bien, en primer lugar, bueno, ingresaron 4 proyectos a la legislatura, voy a mencionarlos, uno del diputado Ortiz, otro de la diputada Giussi y otro de la diputada Trapaglia y otro de quien te habla, todos con distintos matices, pero en realidad todos apuntamos a solucionar un problema que está en todo el territorio de la provincia, que son los condominios. Esto es, en los inmuebles rurales, como bien lo explicabas vos, muchas veces tenemos una ley, la ley de catastro, que establece cuánto es la unidad económica. Esto significa que un campo en
Riglos se puede dividir en tantas hectáreas, por decir en 300 hectáreas, y otro campo en Chacharramendi en 2.500 hectáreas. Eso es lo que determina, la unidad económica es lo que hace que esa porción de campo sea sustentable para una familia, para poder tener una vida digna. Voy a tratar de hablarlo En los términos más para que se prácticos y entienda, entendibles, y para si que en se lo posible entienda. te lo agradecemos. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces ese campo muere el dueño, lo heredan 5 hijos, no se puede subdividir y empiezan los problemas. Muchas veces uno de los hermanos es el que lo trabaja, y por ahí quieren hacer inversiones y otro no lo trabaja, a veces se los alquilan, a veces lo quiere comprar un vecino, y empiezan distintos problemas, o lo explotan dos personas distintas, una paga el impuesto inmobiliario, otro no lo puede pagar o no lo quiere pagar, y empiezan problemas para sacar guías y un montón de inconvenientes que se generan con rentas. Muchas veces empiezan el problema que hay en un condominio, que si bien a veces lo solucionan con un convenio de explotación, diciendo, bueno, somos dos, para el sur, la mitad hacia el sur lo explota uno, la mitad hacia el norte lo explota el otro, se comparten las bebidas, se comparten los corrales, pero bueno, de una buena manera. Pero después muere uno de esos condóminos y entran 6 hijos más. Y bueno, empiezan otros tipos de inconvenientes y ver quién explota cada uno de esos pedazos. A su vez se genera un inconveniente que a lo mejor uno quiere contraer una hipoteca para hacer mejoras, para mejorar la producción, para retener vientres, para lo que sea, y necesita la conformidad de todos los titulares para poder hipotecar el inmueble. Y ahí empiezan discusiones. O uno empieza con un convenio de explotación a incorporar mejoras y el día después pasa que uno de los que mueren le sacan a remate a uno de sus hermanos, ingresa un tercero, puede forzar un juicio de división de condominio y uno ve que entra en un conflicto, en una situación que no quería. Estamos ante una ley, perdón que te corte, estamos ante una ley que al quedar desactualizada, por ahí genera conflictos familiares. Así se puede leer Familiares y también. con terceros. Mirá, los que tienen un condominio rural y están escuchando en este momento el programa saben todos los problemas que pueden haber. Algunos los tienen, otros no. Hay condominios que se llevan bien, que no tienen ningún tipo de inconveniente, y otros que tienen conflicto. Con esto, lo que se pretende con este proyecto de ley es que vamos a suponer un campo de 500 hectáreas, que la unidad económica en ese sector es de 400 hectáreas y por ende no se puede subdividir, puedan los 4 hermanos, vamos a suponer que sean, subdividir en 4 parcelas de 125 como ellos la determinen, y cada uno quedarse con la parcela que les corresponde. A su vez, de esta manera, en el proyecto se establece que las parcelas tienen que tener acceso por una ruta nacional o por una ruta provincial o por alguno de los caminos de la red terciaria, o en su defecto constituir una servidumbre de paso. ¿Por qué? Porque hoy un gran problema que hay justamente son en los caminos rurales, que cuesta muchísimo mantenerlos, que muchas veces los recursos que llegan no alcanzan, entonces no se puede cargar hoy a los municipios, por ejemplo, en tener que sostener más caminos rurales. Eso es algo que vos incorporaste en tu proyecto, Sí. que creo que no lo he visto en los otros, me parece, Sí, ¿no? hoy, si bien hay 4 proyectos, la idea es, y creo que es lo que va a salir, por lo menos la voluntad del Poder Legislativo está, y de quienes hemos celebrado o realizado estos proyectos, es entre todos consensuar en uno para que salga adelante y solucionar. Son miles los pampeanos que tienen problemas con los condominios rurales. Lógicamente después tienen que estar todos vivos o tienen que hacer las sucesiones, después tendrán que contratar un agrimensor para subdividir el campo en base a los requisitos que establezca la reglamentación, y después tendrán que efectuar la división de condominio, ¿no es cierto? Para que quede cada uno con su establecimiento. Hay voces que se oponen, hay otras voces que acompañan estas iniciativas. Creo que esto lo que da a uno es la libertad de poder decidir sobre su patrimonio y sobre su propiedad. Hay algo ahí
que me interesa, ¿viste? Como para retomar por ahí desde tu iniciativa. Digo, vamos a hablar de tu iniciativa porque estás presente acá. Lamentablemente no hemos podido sumar a otros de los autores del proyecto, bueno, por diferentes circunstancias, ¿no es cierto? Pero te quería preguntar a vos, que de hecho fuiste el primero que presentaste, salieron los 4 proyectos medio juntos, pero vos fuiste el primero que presentaste en esta gestión actual. ¿En qué momento dijiste esta ley ya no refleja al campo de la provincia de La Pampa? Mira, puntualmente hubo un vecino de Intendente Alvear que me lo planteó y otro de Tuay. En las recorridas en campaña en el año 2023 junto a Martín Berongaray, en distintas reuniones dijeron tienen que hacer algo, tenemos problemas, bueno, ver cómo lo podemos solucionar. Y en función de eso fue que empezamos a trabajar, que consultamos, que vimos cómo ha cambiado la tecnología, cómo han aumentado los rindes, cómo han aumentado los valores de muchas cuestiones del campo, que eso permitía reducir las unidades económicas. Que puntualmente mi proyecto hablaba de la reducción, no de quedar liberado al 100%. Los otros proyectos liberan el tema de, no establecen una escala en las unidades. Mi proyecto hablaba de un 30% menos de lo que establece la ley actual y fundamentaba los motivos de mayores rindes, mayor producción, nuevas tecnologías, nuevos insumos y muchas cuestiones. Yo establecía un periodo de 2 años para probar y para ver de no generar, ¿no es cierto?, lógicamente, algún inconveniente en el catastro provincial. Entonces, que se abriera un periodo, por decir una ventana, y ver cómo evolucionaba. Luego del intercambio con los distintos proyectos es que seguramente va a salir el dictamen único con un mayor plazo para llevar adelante estas medidas y con una liberación prácticamente total o en una región de la provincia. Muy bien, muy bien. Tenemos diferentes, digamos, visiones del proyecto, pero bueno, nada, me gustaría hacer el repaso un poco antes de meternos más en la cuestión técnica, de pensar desde que se sancionó la ley hace 50 años, estamos hablando de una ley del 73. ¿Cuál es la naturaleza de esta ley? ¿Es organizar un poco el territorio? Solo un poco lo mencionaba en la introducción, pero me gustaría saber tu mirada. ¿Es un poco ordenar el campo o hay otros intereses de fondo? Mira, la realidad es que es una ley muy vieja, que las leyes hay que actualizarlas, hay que modernizarlas. Por algo están los poderes legislativos, donde uno ve que sesión tras sesión se van modificando leyes que ya existían. En función de eso, uno mira la legislación comparada en Córdoba, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, y todas han liberado, han establecido mínimos, el caso de Córdoba, donde establecen de 5 hectáreas para arriba, a lo mejor es muy poco, depende, uno lo analizará. Por otro lado, también tenés el caso de provincia de Buenos Aires, donde han disminuido y es muy similar mi proyecto es muy similar a lo que han establecido en provincia de Buenos Aires. Y después la que incursionó y los ha llevado adelante y ha hecho prórrogas es la provincia de Santa Fe. Esto es un proyecto que hay distintas personas que lo vienen siguiendo hace rato. Es una iniciativa que hoy estamos impulsando nosotros y creo que vamos a llegar a buen puerto, pero la realidad es que hay otros legisladores que tiempo atrás intentaron modificar la ley de catastro. Y lo que busca es evitar conflictos familiares, evitar conflictos entre terceros, dar la posibilidad de que vos no estés atado a discutir a lo mejor o tener que pagar forzadamente un impuesto inmobiliario que no te pertenece en su totalidad, que puedas invertir en lo tuyo, porque a ver, si vos tenés un condominio, decís quiero hacer un galpón, bueno, ¿el galpón de quién es? Hay que hacer alambrados para mejorar. ¿Quién los paga y a quién pertenece? ¿Qué espacio queda? Y a quién pertenece en el caso de una subasta, un remate, el vencimiento del convenio de explotación que tenga su cripto, bueno, varios temas que pueden surgir. En función de eso, creo que cuando salga esta ley, que va a salir, va a ser una solución para... Me pica, perdón, la consulta de pensar en caso de que esto avance, ¿no? Supongamos que estamos hablando de un condominio, ¿no? Esto es un caso hipotético y lo traigo como para graficarlo.
en caso de que un condominio funcione bien, como decís, porque debe haber muchísimos que funcionan de la manera correcta. Tengo 200 hectáreas yo en mi campo, de mi lado del campo, y 200 tiene del otro lado mi hermano, supongamos. Sí. Hicimos un galpón que quedó del lado de mi hermano, y luego sale esta ley y yo Que- quiero escriturar, digamos. que- No genera un conflicto también de intereses. y vos ahí, a ver, primero para poder hacer esto, van a tener que ponerse de acuerdo. Muchas veces hicieron las mejoras a medias. Vamos a suponer que este galpón pagaste mitad vos y mitad él. Lo que corresponde es tener una tasación y que ustedes digan, bueno, en compensación el pedazo tuyo a lo mejor quedará con 10 hectáreas más y tendrás 210 hectáreas y tu hermano tendrá 190 y el galpón. ¿Está? Pero bueno, esa parte ya pasa, no es forzoso. Esto no significa que obliga a Ok. los pampeanos a dividir, sino que los que tengan la voluntad, los que quieran solucionar esto, lo van a poder llevar adelante. Y hay muchísimos, te digo, hemos tenido charlas en distintos lugares con muchos pampeanos, y hay muchos que dicen, explotan, vamos al caso de dos hermanos, explotan cada cual un pedazo del campo y le han dado una vida respetable a su familia, han podido subsistir, cubren sus necesidades básicas, con lo cual te están acreditando, siendo su única actividad, que esa porción de campo sí le rinde y produce para que sea una unidad económica que pueda satisfacer lo de un grupo familiar. Ujú. Así que eso hemos tenido muchísimos casos. Lo han analizado mucho, sí, Sí, ok. sí, sí. A mí también me queda otra consulta de decir, bueno, tu proyecto, vamos a suponer, vamos a hacer un hipotético caso, que tu proyecto Poli, o por lo menos el que salga, el dictamen conjunto que salga, establezca 2 años. Hay una inquietud que me parece pasa alrededor de los productores, es decir, bueno, vamos 2 años, ¿qué pasa después de esos 2 años? ¿La ley vuelve a ser como, vuelve a estar como está? Eso es un medio un parche? La Porque idea es que ha habido después un debate, creo, se, dentro de la legislatura de esto es un parche. exactamente. Después hay que hacer una modificación integral de la ley de catastro con otras cuestiones, ¿no? Que seguramente el Ejecutivo, en base al desarrollo de cómo avancen estos casos, la estará impulsando. La realidad que se da también es que en nuestra provincia hay zonas que a lo mejor tienen como unidad económica 300 hectáreas, pero está lleno de parcelas de 100 hectáreas. O por ir, vas a Anguil y tenés parcelas de 5 hectáreas. ¿Está? Y el campo de una persona son 10 parcelas de 5 hectáreas. Bueno, a lo largo y ancho de la provincia, en toda la zona puntualmente agrícola, hay de eso, en Colonia Barón, por ejemplo, que están por debajo de lo que da la unidad económica. Bueno, esos casos ya están. Esto viene a lo mejor como debe haber sido en su momento, va a replicar esa situación solucionando el problema de los condóminos, que va a ser un requisito. No es que si está por debajo de la unidad económica yo voy a poder subdividir Claro. a mi parcela. A su vez, lógicamente en la reglamentación va a salir que esas parcelas no van a poder tener un destino urbano, por decir. ¿Por qué motivo? Porque hoy tenés un montón de cuestiones con las fumigaciones, con todo, que si no va una persona en el medio rodeado de campos y los subdivide con fines urbanos, y va a afectar a la producción de todos sus vecinos. Poli, vos hiciste, bueno, lo mencionás cuando arrancás, si no me equivoco, si no fuera del aire, pero haces, digamos, una reducción, creo que recién igual mencionaste el 30%. ¿Bajo qué criterios técnicos se plantea la reducción de estas zonas, digamos? Mira, el proyecto original que nosotros presentamos abarcaba la zona agrícola principalmente y alguna zona muy pequeña ganadera. Acá hay zonas mixtas, ¿no es cierto? En función de eso, viendo el rinde que tenían, los valores, cómo ha cambiado, fue que analizamos y conversándolo con muchos profesionales, fue que analizamos en reducir al 30%. Cuando se presentan el resto de los proyectos de los profesionales, de los otros legisladores, es que se ve la posibilidad de liberar este porcentaje, que sea menor, que seguramente es como va a salir. Estamos hablando entonces, a ver, de un, digamos,
de una cantidad de hectáreas determinadas, pero bueno, vos considerás que por ahí, esto supongo que también para lograr un consenso, pero digo, hoy con cuántas hectáreas se podría definir una unidad No, no, es económica. que la realidad es muy distinta. Vos no podés analizar un campo de alvear, por decir, Bien, ¿tá? bien. Que a lo mejor con 100 hectáreas, 120 hectáreas, hoy puede una persona tener una unidad económica con un campo, por decir, en la Reforma. Pero por Donde ejemplo, a lo mejor con sí. 5.000 hectáreas se hace muy difícil. Va a depender la zona en la que esté, pero bueno, las unidades son de 2.500, Bueno, si no me falla la 5.000 memoria, estamos hectáreas. hablando de una reducción en el caso de el departamento Maracó, si no me equivoco. Maracó, Sí, la zona, digamos, sí, de 400 a 320, ¿puede ser? sí, 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 320 sí, hectáreas. sí, sí. ¿Eso, digamos, es suficiente o estamos hablando todo igual de una unidad Hoy, económica que hoy, sigue siendo hoy, amplia? hoy creo después del debate, analizar con todos los que vos sabés muy bien que han pasado por la Cámara de Los vamos a estar Diputados, tocando los temas, sí, sí, sí. creo que va a ir por mucho menos. Entonces por ahí vamos a confundir, digo, a quienes están mirando el programa diciendo no. La realidad que el proyecto original hablaba, hoy la provincia está dividida en 250, 300, 400 hectáreas y todo eso se disminuía. Hoy la realidad es que se estaría liberando. Ujú. Hoy se estaría liberando para solucionar los problemas de todos los condóminos. Si sale el dictamen unificado, que Ok. es en lo que estamos trabajando. Te abro un paréntesis porque me planteaste de las regiones de producción agrícola, de zona mixta y demás. ¿Qué pasa con las zonas como el oeste, por ejemplo? No ha habido, y esto te lo hago como un paréntesis porque digo, merece la pena mencionarlo y que des tu mirada como productor, así se quiere. Ha quedado en el, no se ha podido aplicar tecnologías que promuevan que esa unidad económica sea más viable, más rentable. Es muy difícil, primero por el tipo de suelo, por el agua que hay, por las distancias, por el monte que existe en esa zona, que uno se imagina monte y piensa en un monte de Caldén. Bueno, el monte bajo que hay en el oeste es distinto. ¿Tá? Las pasturas cada vez son más escasas, el agua es mala, si bien algunas zonas tienen acueducto y toman agua del acueducto, hay otras zonas que no, y hay grandes zonas de nuestra provincia que están despoblados los campos, que uno dice, ¿cómo están despoblados? Sí, por distintos factores, por distintos temas que han ido pasando, y te encontrás un montón de campos que están totalmente despoblados, que hace muchos años estaban poblados, habían ovejas, había vacas, y hoy no ha quedado nada. Así que creo que esa es una deuda pendiente que tiene la provincia hacia ese área y empezar a explotarla, porque si en algún momento fue explotado y había familias, creo que se podría volver a hacer. Sí, sí, estamos hablando, me parece, una región también que por ahí está, fue impactada ambientalmente con, bueno, puntualmente el oeste, estamos hablando de una región que ha sido impactada por los cortes de los ríos, digamos, tanto del Atuel y del Salado, digo, Salado. pero por ahí que vos acá mencionás esto de decir, che, bueno, la provincia tendría que buscarle otra vuelta de tuerca. Se habló un poco la semana pasada de eso. ¿Por dónde podríamos ir para que el oeste tal vez tenga que buscar un redireccionamiento, me trabé un poco, de lo que es la producción de la zona? Hoy es fuerte en la cuestión caprina, digamos. ¿Hay que profundizar Sí, ahí no, no o creas está? porque hoy yo creo que el oeste puntualmente paso a paso se va despoblando, no solamente de personas, sino también del ganado vacuno, caprino, ovino, eh, y creo que a lo mejor no soy la persona más autorizada para hablar. Acá hay profesionales que se han dedicado a estudiar. Uno analiza, conversa con ellos y viene el distinto tipo de trabajo que hay que hacer en esas áreas, llamémoslas desde rolados, llamémoslas desde la quema del monte, que muchas veces está permitido, pero la época en la que se autoriza las quemas, no hay temperatura o no hay pasturas abajo del monte, lo cual hace muy difícil que se pueda quemar en ese momento para que el banco de semillas que tiene el suelo
pueda reactivarse y venir otro tipo de pasturas. O por legislación que tenemos, muchas veces genera impedimentos. Pero bueno, son todas cuestiones, en algunas estamos trabajando, en otras las problemáticas que hay, mira, puntualmente digo algo por conocimiento propio que me ha pasado, enfermedades que hay con la chaucha de alpataco, que se le genera una enfermedad a la hacienda, que le genera, a lo mejor está mal y algún veterinario, un ingeniero me va a retar, pero hace que se le genere un bolo de tanta chaucha que comen, y eso después le genera impedimento para comer y le genera como un efecto alucinógeno que también hace que se olvide de tomar agua y otros inconvenientes, y hace que los productores tengan que retirar el ganado de esa zona o empezar a tratar de darle otra alimentación, o en su defecto se mueren por la pérdida de peso permanente. Ok, muy bien. Vamos a volver un poquito atrás a la cuestión de lo escrito, del documento. Volviendo un poco al tema del debate, yo te había mencionado un poco, habías hablado atrás del tema del fraccionamiento que tiene como condimento, como condición, perdón, especial, esto del acceso vial. Los otros proyectos esto no lo plantean, ¿no es cierto? No me equivoco, ¿no es cierto? Sí, pero lo van a terminar planteando Vos decís que todos o sea, esto sí. es una postura que vos no te vas a mover ni un centímetro. No, mirá, yo lo que quiero, a ver, es mi primera experiencia legislativa y en función, quiero que se pueda solucionar el problema a pampeanos, no a todos, pero aunque sea a algunos. Y para eso hay que ser flexibles. Creo que el problema por el cual muchas veces pasan muchísimos años sin modificar leyes, que todos sabemos que hay que modificarlas, es porque somos inflexibles. Y creo que acá lo que hay que buscar son soluciones, no importa del partido que venga y la pertenencia que uno tenga, pero hay que buscar soluciones. Y acá tenemos un problema y tenemos las herramientas para solucionarlo, porque prácticamente no es que estamos hablando que hace falta un montón de recursos, les vamos a solucionar o le vamos a dar las herramientas para solucionar un conflicto en el cual se encuentran miles de pampeanos, que a lo mejor lo pueden solucionar, no sé, 50, 100, 500, los que sean, o 10, pero van a tener las herramientas para hacerlo. Y al Estado no va a tener prácticamente costo alguno, ¿tá? Por eso es tan importante lo del acceso a estas parcelas, que tiene que ser respetando, te decía, rutas nacionales, rutas provinciales, red terciaria, o en su caso, entre los mismos condóminos, generar una servidumbre de paso. Esto es el derecho a pasar por el fondo de otro para poder llegar a la ruta. Esto en términos económicos, más allá de por ahí lo que pueda ser ingresos por cuestiones burocráticas, ¿no es cierto? Qué sé yo, una escritura o tasas diferentes, en términos de productividad y posteriormente en ingreso para la provincia, ¿un proyecto así impacta? Mirá, yo creo que productivamente sí, porque por ejemplo, a lo mejor tenés 3 condóminos que quieren alquilar el campo, ¿no? Y uno lo quiere alquilar en 10 kilos, otro en 13, otro en 15, no se pone de acuerdo, se los quiere alquilar el vecino empezará a negociar con cada uno de ellos y en base a las necesidades se lo estará alquilando. Si quieren producir, a lo mejor 2 quieren alquilarlo y uno quiere producir, lo va a poder hacer en forma personal. Y también para el momento de que negocien sus fracciones, ¿no es cierto? A lo mejor uno tiene una emergencia, cuando lamentablemente se despiden los padres y a lo mejor quedan 5 o 6 hijos, alguno puede tener una emergencia o una necesidad de vender y otros no. Bueno, de esta manera van a poder llevar adelante y efectuar la venta sin forzar a que el resto de los hermanos lo tenga que hacer. Tuvimos en la legislatura, Poli, al colegio de agrónomos, de ingenieros agrónomos, que bueno, han aportado visiones interesantes. Pidieron que no se agote tan rápido el tema, la discusión, más allá de que venimos un proyecto de hace ya 2 años, de los 4 hace 2 años, que se debatió, frenó. Ellos proponen de que siga el debate. Vos ahí se van a seguir incorporando, ¿va a aceptar la incorporación de ellos como parte de la ley? Y a ver, nosotros tuvimos una reunión, nuestro bloque tuvo una reunión con ellos también participaron en la comisión, y de todos los aportes que hacen todos los actores,
se van tomando cuestiones. Fue un profesional muy prestigioso como es Pedro Goyeneche, puntualmente por justo él cuestiona la cuestión de volver atrás, la marcha atrás. Sí, que conoce muy bien, ha estado en funciones, conoce de los estudios agroeconómicos también que se hacen en la provincia. Así que toda persona que tiene conocimiento hay que escucharlo porque siempre viene bien y puede ser, mientras que no está hecha la ley y no está dictaminada, se puede modificar. Así que todos los aportes bienvenidos. Bueno, digo, uno de los aportes, de los aportes o de las quejas, si se quiere entender como quejas, es esto que plantean bueno, Goyeneche lo dice puntualmente, el tema de cuando se termine el plazo, en tu caso 2 años, en el caso que propone el diputado Ortiz 5, bueno, eso después se va a acomodar, pero cuando se termine el plazo, y es algo que también la sociedad rural marcó cuando fue al plenario posterior, ¿qué va a pasar? Porque yo te lo pregunté anteriormente, pero digo, ahora miralo desde el lado del productor. ¿Cómo hace el productor para volver a la ley original? No, es que el productor no va a volver a la ley original. ¿Y entonces, a ver, ¿por qué ponemos plazos? Vos queda, justamente porque si llega a haber algún inconveniente, tenés una traba o se modificará la ley catastral en ese interín, una reforma integral. Yo puntualmente cuando presenté el proyecto era la modificación de una parte de esa ley. Después ingresaron los otros proyectos que apuntan a otra cuestión. Pero no hay que tenerle miedo a los cambios porque supongamos que empiece a generar algún tipo de conflicto y quedará trabado en ese momento. Y si no, se prorrogará, se modificará, se incorporarán otras cuestiones. El mundo evoluciona, todo evoluciona. Entonces no podemos quedarnos como hace 30 o 40 años cuando las realidades eran distintas, los insumos eran distintos, las exportaciones eran distintas, los valores eran distintos, los rindes eran distintos. Sí, no, eso, a ver, por supuesto. Me parece, muy interesante esto de pensar si estamos hablando de una ley que... No quiero decir que de repetir el término parche, si ya más o menos tenemos un análisis hecho de la situación, ¿por qué no vamos directamente a reformar la ley catastral? Yo te digo, mi proyecto modificaba parte de la ley. ¿Y qué pasó? Y bueno, a ver, hay que generar los consensos. No es que, a ver, cuando se presentan distintos proyectos, la única manera que salga es ceder. Y si no, en este momento donde tenemos una legislatura con bastante paridad, no va a salir el proyecto. Entonces, entre los legisladores que lo hemos presentado, todos tendremos que ceder un poco, incorporar algo y que salga una criatura elaborada por todos. Poli, estamos hablando de 3 partidos políticos que presentan un proyecto asimilando la problemática. Está claro que hay una problemática y que hay que buscar una solución. Clara, perfecto, eso, partamos de ahí, vamos por ahí. La problemática está clara, el diagnóstico está claro, está hecho, y si, por ejemplo, el partido gobernante lo diagnosticó uno de sus diputados, acompañado con la diputada Giussi, justamente, que había presentado en principio otro proyecto, no es que había sido el mismo que el diputado Ortiz, pero si estamos hablando de que el oficialismo entiende ese problema, o hay un oficialismo en la Cámara de Diputados y un oficialismo en la Casa de Gobierno, hay algo ahí que no estaría cerrando. Nosotros estuvimos con los funcionarios de las distintas áreas, con el ministro de Economía, explicando, y ellos también nos daban algunas observaciones a los proyectos, las cosas que ven viables, las cosas que no, porque al fin y al cabo quien va a tener que reglamentar esto y llevar adelante todo este proceso son miembros del Poder Ejecutivo a través de la Dirección General de Catastro, el Registro de la Propiedad, la Dirección de Rentas, etcétera. Ok, pero bueno, vamos a estar ahí. Es como todo proyecto, Román. A ver, cuando hay varios proyectos sobre un mismo tema, o los consensuás o podemos ir, y mi proyecto va a tener el acompañamiento de mi bloque, el de la diputada Trapaglia, el de su bloque, y el del oficialismo saldrá el del oficialismo. Acá estamos viendo la posibilidad de construir algo entre todos, porque el oficialismo tiene el número para imponer en este caso. Tiene los 15 legisladores,
podrían imponer el dictamen de uno de los dos proyectos que tienen y ya estaría resuelto. Bueno, en esto se ha abierto el debate, hay voluntad Desde hacer. Catastro, ¿qué te mencionaron? Nos dieron informaciones, nos daban de la cantidad de partidas que hay en condominio, nos informaban por ahí si hubiera la cantidad de casos que hay con estudios agroeconómicos por año, que esto es que autoriza a la provincia en base a proyectos productivos que presentan con el asesoramiento de profesionales, y muchas veces se permite que se subdivida un campo por debajo de lo que marca la unidad económica de catastro. Después, bueno, otra cosa que me genera mucho ruido, que me parece que está bueno, porque hablamos de un proyecto, en este caso, en este caso importante que esté lo que venimos mencionando, que esté la participación de los distintos bloques, entre ellos el oficialista. Venimos de 20 años de proyectos de ley de diputados del radicalismo y de diputados también del propio peronismo. Incluso creo que leo en los fundamentos de tu proyecto particular que hay quien fue una ex diputada del peronismo, fuerte dentro del peronismo. Estamos hablando de una mujer que tiene peso dentro del oficialismo. Han presentado proyectos para modificación en 20 años. O sea, hace 20 años estamos entendiendo que estamos hablando de una ley vieja. Sí, sí. Hay que modificar. Habrá que yo no integraba la composición en ese momento, y espero que estos proyectos no caigan en saco roto y que terminemos el periodo y no se hayan aprobado ni dictaminado, y sería frustrante decir, bueno, no hemos podido encontrar una solución a este tema. Así que por eso te digo, hay que ceder. Siempre cuando hay distintas relaciones de fuerza, cuando hay distintos proyectos pero con un mismo objetivo, creo que todos tenemos que ceder un poco para que llegue a buen puerto. ¿Pero vos por qué crees que esto se viene trabando? No sé, desconozco porque no estaba en esa época. Entiendo que no habría voluntad del Ejecutivo en que se avanzara, y a lo mejor en este momento sí está la voluntad. Hay un cambio de mirada. O de problemas, se van acumulando muchos conflictos. Hoy no es lo mismo, por ejemplo, rentas que hace 30 años, ¿no? Hoy los requisitos que se exigen son muchísimos más. A lo mejor un condominio no paga un impuesto inmobiliario y es el que explota el campo y tiene problema el que no sabía que no lo había pagado cuando lo incorporan al CIRCREP, no permitiéndoles sacar, como les daba el ejemplo hoy. En otro caso puede ser para alguna guía o algo, por incumplimientos fiscales. Metámonos ahí está, eso está bueno. Metámonos ahí, digo, porque si hay problemas en los condominios, una de las lecturas que se puede hacer es este conflicto naciente, que ya lleva años, ¿no? Pero cuando empiezan a aparecer estos problemas entre herederos, si se quiere, vamos a tratarlo siempre en temas familiares para que el que está al otro lado lo pueda entender. Hay varias situaciones. ¿Te pasa esto que decís vos, de que no terminás pagando por ahí las tasas o los impuestos? Porque impuesto inmobiliario hay uno por partida, pero capaz que los dueños son 3 o 4 personas. Y acá el que no paga... Y cuando uno incumple, a ver, vamos a suponer que hay un hermano... Sería muy triste que estén viendo 4 hermanos un programa acá y uno lo haya pagado. No. Y muchas veces que se acuerdan, bueno, pagamos, son 4, pagan el 25% cada uno y se arreglan, y mientras que se paga no hay problema. O se dice muchas veces, bueno, un año paga uno, otro año paga otro. El año que le toca a uno de esos 4 hermanos no lo paga. Si están explotando todo el campo, se van a enterar rápidamente porque no van a poder mover la hacienda, pero si no, puede generar hasta algún inconveniente por el CIRCREP, ¿no? Porque no pagaron, uno de los titulares registrales va a estar incumpliendo con esa partida, los 4 en realidad, y corren riesgo de tener algún tipo de inconveniente. No te quiero poner en controversias ni en una situación incómoda, ni mucho menos, Poli, pero digamos también no reformar la ley. Si uno lo lee como lo venís planteando vos, puede entenderse o leerse, y también uno, porque ya lo estuvo dialogando con otros actores del sector, se puede entender como una herramienta fiscal. No, ¿por qué fiscal? Si no van a recaudar más. No, pero digo... lo que solucionás es hoy es una herramienta fiscal. Lo que se genera cuando uno por ahí de los integrantes del condominio no paga,
Hoy es eso. Cuando vos tengas por eso digo, subdividido, no vas a tener exacto, ese eso es lo problema. que Vos digo. no pagaste, haces Bueno, cargo por de eso lo te digo tuyo. que hay un proyecto, vos tenés un proyecto de 20 años, que hay proyectos de 20 años que no se están destrabando. Entonces vos ahí decís, está che, entendido. ojo, acá no lo destrabo porque incluso me puede servir como una herramienta fiscal. Sí. No te quiero poner una... No, Digamos, hagamos no, el es que análisis, no hagamos el creo que análisis se haya sin echarle las analizado. culpas Sé a que por nadie. ahí sería una respuesta sencilla decir sí, pero no creo que se haya tenido esa intención porque de última la recaudación iba a estar garantizada en ese sentido, por uno o por otra vía. A lo mejor lo han tenido. En este momento no alcanzo, no me lo había planteado, pero no creo que haya sido por eso. A mí no me maten. Yo si no, me están viendo, no me quiero- caigan. Es una lectura, Sí, me veo obligado a preguntarlo sí, porque sí. digo, No, también muchas puede veces, llegar a ser una y mirá, herramienta las fiscal si uno generalidades lo entiende de ese lado. de lo que uno piensa, uno analiza, muchas veces no van con las realidades. ¿Tá? Muchas veces uno piensa todo. Yo no creo que la persona que gobierne, sea del partido que sea, esté todo el día pensando en cómo sacarle plata a otro. Muchas veces pueden surgir distintas cuestiones. A ver, si me preguntás qué es lo que quiero yo, como vecino, como ciudadano, y quiero que bajen los impuestos, que los impuestos vayan a donde uno considera que tienen que ir, que esa plata que no se paga en impuestos vaya a la producción y de esa manera se va a incrementar por otro lado la producción, la inversión, el movimiento y va a terminar habiendo más ingresos también al Estado porque se va a producir más. Pero bueno, son visiones. Otros piensan que cuando vos tenés falencia en algo, tenés que sacarle más a uno para volver a tener y lo único que haces es achicar cada vez más a quienes producen, que son los que aportan al sistema. Tenemos una controversia en este tema, ¿no es cierto? De decir, tenés la mirada de por ahí de parte de los ingenieros agrónomos que decís, che, si fragmentamos más, estamos volviendo poco productivo el lote, la parcela, el campo, como lo quieras mencionar. Y por otro lado, tenés una mirada que dice... si nosotros no vamos por la fragmentación, no acomodamos esta ley, lo más probable es que tengamos a los herederos diciendo, che, tenemos que vender el campo. Y estamos hablando de vender grandes extensiones de tierra que por ahí, por la situación actual, estaríamos hablando de compradores que no son de esta provincia, incluso puede ser de este país. Hay una controversia ahí, ¿no? Yo no comparto eso, porque habitualmente, y por el conocimiento que uno tiene, muchas veces en las operaciones se dan que quienes compran son los vecinos, que es cierto que hay gente de afuera, que las grandes extensiones... Estamos hablando de una provincia que en diferentes pero puntos si se vos concentran podés con muchos... si vos creés que si podés subdividir, por decir, tenés 5 herederos en un campo de 250 hectáreas en Intendente Alvear, donde con esta ley se va a subdividir en 5 parcelas de 50 hectáreas. Y si uno quiere vender 50 hectáreas, no va a venir creo yo, por lo menos, a lo mejor sí, pero seguramente esas 50 hectáreas, si alguien la va a comprar, va a ser alguien de la zona. Hablamos, digamos, de lotes grandes por ahí. Digo, al contrario, cuando son grandes extensiones, que los montos por ahí no son los habituales vamos a poner de los inversores de nuestra provincia, ahí seguramente puede venir alguien de afuera. Sí. Pero la realidad es que si hay alguien que lo quiere vender y hay alguien que lo quiere comprar, es la libertad. Que se lo vendan a quien lo quiere comprar. ¿Me entendés? Sí, yo lo que digo, lo que pienso, Poli, es en la mesa de negociación, uno después termina vendiendo vamos con un lugar grande, un campo de 5.000 hectáreas acá cerca de Santa Rosa, acá atrás en Tuay, un campo bien ganadero, que por ahí el único que tiene la potestad es un capital fuerte. Bueno, pero lo pueden subdividir a ese campo, si son 5.000 hectáreas acá en el departamento capital. Pero tenés un heredero, uno de los chicos, uno de los hijos se fue a vivir a Buenos Aires, el otro no le interesa producir. Y son 3, vamos a suponer, y que la unidad son, no sé, 1.000 hectáreas, vamos a poner en la zona. Con que uno quiera vender, a lo mejor lo malvende y le mete adentro del campo, le mete un condominio que está dispuesto a forzar un juicio de división de condominio y hace que los 2 hermanos que querían trabajar se tengan que ir. Eso está. Porque tiene... Eso, sí. No, eso es como está hoy, lo que puede pasar hoy.
como está hoy, de esta manera, el hermano que está en Buenos Aires va a decir, bueno, subdividimos en 3 parcelas, los 2 que quieren seguir trabajando el campo familiar, vamos a poner, que viene desde la época del abuelo, se lo quedan y ellos, y el que está en Buenos Aires que lo quiere vender, vende sus 300 hectáreas, a lo mejor se la vende a uno de los hermanos, a lo mejor a un vecino o a lo mejor a un tercero. Me parece que amerita mucho esta pregunta. Venís siendo bastante claro. Me está ayudando por ahí que uno que no es tanto del palo. Siempre, acá es un break, para que no se enoje que está del otro Sí. lado. Nosotros yo lo he dicho un montón de veces, yo no soy tan del palo, he estudiado una escuela agrotécnica y demás. Hay temas puntuales que no conozco. Es una herramienta para comunicar lo que le pasa al sector, que es algo que no venía dándose. Y está bueno charlarlo. Y yo te hago una pregunta que tal vez es onza, pero el que está del otro lado también se la pregunta y por decir, ¿por qué no dejamos que se fragmente en hectáreas que queramos cada uno? Si por ahí un productor dice, yo quiero tener un lote de 20 hectáreas para sembrar tantos y total mi principal actividad Bueno, después tengo una industria. Eso es puntualmente lo que nos han aportado todas estas reuniones. Hay muchos que dicen la libertad de que cada uno pueda, en base a la parcela que le corresponda, que la pueda dividir en lo que sea, en 20, en 30, en 40 hectáreas. Mi proyecto original no decía eso. Yo lo vi desde un punto de vista más técnico, a lo mejor, más comparable con las observaciones que hacía alguno de los de quienes mencionaste vos. Pero bueno, la realidad es que cuando empezás a hablar y te dicen, y si son 10 hermanos, tienen 10 hectáreas cada uno, y uno quiere vender esas 10, que la pueda vender a quien quiera. Y esa es la libertad. Es la libertad de elegir, la libertad de contratar o alquilársela, arrendársela a quien quiera. Así que ¿Cuál sería, digamos, yo creo que se va a ir en ese camino, pero también quiero, Román, ser claro, porque por ahí venimos conversando mucho. Y esto lo que no tiene que ser es una charla de café, en el sentido que por ahí vamos intercambiando ideas, porque a quienes nos están mirando, por ahí le va a quedar un mensaje confuso. Y voy a tratar de ser claro en esto. La realidad es que hoy hay 4 proyectos que lo que se intenta es que vayan a poder subdividir. Seguramente va a ser un periodo ventana. Este periodo ventana va a ser 2, 3 o 5 años o más, donde quienes hoy poseen un condominio, eso sí tiene que quedar en claro, no es que vas a poder subdividir algo propio donde tenés la titularidad del 100, es para aquellas personas que tienen un condominio existente, que lo puedan subdividir y solucionar o no, y quienes no lo quieran subdividir no van a estar obligados, no van a tener gasto y van a seguir funcionando como han funcionado hasta el día de hoy. Digo porque por ahí se mezcla un poco las preguntas que van haciendo y el mensaje, el que esté mirando que tiene un problema no va a saber. Hoy todavía la ley no está y esperamos que este año pueda salir. Para las personas que, bueno, vamos por acá, sigamos esta línea, Poli, está bueno. Para quienes están viendo por ahí y están atravesando esta situación, esto de los condominios y demás que tienen que solucionarlo, todavía la ley no salió, ¿no? Pero lo volviste a aclarar, pero digo, ¿por dónde arranca para solucionarlo? Y lo primero que tiene que hacer es sentarse los condóminos, vamos a suponer, o los hermanos, o los socios, o quienes estén, y decir, bueno, ¿queremos dividir? ¿Queremos separarnos? Sí. Bueno, ¿qué parte querés vos? Yo quiero esta parte y otro esta parte. Seguramente ellos van a saber en base a, por ejemplo, el ejemplo, a lo mejor uno se queda con más hectáreas y otro se queda con las casas y las bebidas, y otro tendrá que hacer perforaciones y las instalaciones, o uno se quedará con una porción mayor de monte y otro con una parte limpia. Después de eso, ¿qué tienen que ir a ver? Un agrimensor. ¿Tá? Ahí van a tener que analizar con un agrimensor cómo se va a subdividir ese campo. Si tiene algún problema sucesorio, en forma previa a ver al agrimensor, porque también, ¿qué se da? Muchos inmuebles rurales que han muerto los padres y si bien está hecha la sucesión, no está la inscripción y todavía sigue figurando a nombre del padre, de la madre, de un hermano, de quien sea. Bueno, en ese caso, en forma previa a ver al agrimensor, tendrán que ver al abogado para que efectúe la inscripción, luego al agrimensor y después la división de condominio, ¿tá? Que es ante un escribano.
o en su defecto podrán hacer la sucesión y con las hijuelas, si salen distintas partidas, hacer un convenio de partición. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Poli. Claro, el paso a paso para que el que quiera avanzar. Tengo que hacerte la pregunta porque se habló siempre mucho por lo bajo esta situación, pero la tengo que hacer porque creo que además la gente se lo ha preguntado al productor por ahí que no está tan empapado, se lo ha cuestionado y demás. ¿Existe algún tipo? Vos me vas a decir que no, pero está bueno que lo aclares porque todos estos actores han estado en la Cámara de Diputados y han sido parte, y todos han pujado, la mayoría ha pujado para que esto salga. Sí. Se habló de un estilo, de una especie de lobby para que esto... A ver, ¿Por qué crees que se habló esto? No sé, a ver, porque dice que se va a generar trabajo para las distintas profesiones, pero es la única solución. Nosotros tenemos un código civil que se sancionó hace muchísimos años, que ha sufrido modificaciones y que te da las herramientas. Y si no, queda que quede la ley como está actualmente, que no le soluciona el problema. Entonces, quienes apuntan que hay un lobby para solucionar estas cuestiones, que no sé el lobby para qué, porque para eso se tiene que beneficiar a alguien. ¿Está? Y vos acá tenés colegios profesionales donde hay cientos de profesionales. ¿Está? Por ahí, justamente, yo presenté uno de los proyectos porque conozco del tema, porque justamente me preguntabas cuáles son los pasos que hay que seguir. ¿Está? Entonces te los explico y te explico quiénes son los que están adentro. Y quienes están en un condominio, lo primero que han hecho y han tratado de solucionar es ir a consultar justamente a alguno de los profesionales para solucionarlo. Bien, 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 bien. Poli, te voy haciendo las últimas ya porque entiendo que por ahí estás un poco corto de tiempo. Estamos todos acá trabajando contra reloj. Sí, la verdad que es un tema, puntualmente es un tema muy interesante y hay mucho más para hablar sobre el campo, pero situación crediticia dentro de los condominios. ¿Hay un conflicto también? ¿Hay algo que perjudica a los condominios a la hora de acceder a los beneficios? Y si quieren hipotecar, sí. A ver si por ahí tienen la cartera, si le dan por su flujo de ingresos, a lo mejor pueden sacar un crédito a sola firma y ahí no hay inconveniente, pero quien quiere hipotecar el inmueble, lógicamente, ¿por qué? Por una financiación a largo plazo, con una financiación con tasas que son mejores habitualmente que los créditos a sola firma, ven el inconveniente que si son 10 hermanos para hipotecar el campo hace falta la conformidad de todos. Que si hay algún hermano que sufre algún tipo de incapacidad, llamemos que lamentablemente no esté o tenga alguna enfermedad como el Alzheimer o otro tipo de enfermedad y no puede firmar y aún no tiene un curador, genera otro conflicto y termina trabando a todo el grupo familiar. Terminamos siempre en este conflicto de tener que ponernos todos de acuerdo. Esta ley va a funcionar si están de acuerdo. Y si se pone de acuerdo en cómo dividir. Lo que hay que entender es que desde el Estado hay que dar las herramientas. El Estado no es quien genera la riqueza. El Estado tiene que garantizar la educación, la salud, la seguridad y tiene que dar las herramientas para que aquellos que tienen el espíritu, las ganas y el capital de producir lo puedan hacer y facilitar y desburocratizar todos los trámites, porque si no resulta que, y vamos a ir a este caso, este es un programa rural, que el productor tiene que estar más tiempo haciendo trámites o frente a la computadora solicitando, cargando información, etcétera, que estar haciendo lo que sabe hacer, que es producir. Y producir lo produce en el campo, trabajando. Entonces creo que hoy por hoy el gran desafío del Estado es dar las herramientas, dar la infraestructura. Cuando digo infraestructura son rutas. Hoy vemos cómo se están destruyendo nuestras rutas y puntualmente más allá de las rutas nacionales que tanto salen, las rutas provinciales. Vos agarrar la ruta de Aquehue, agarrar la ruta de la Cría, la 14, bueno, doblá en Lonquimay cuando venís por la 5 y vas a ver cómo los camiones están destruyendo nuestras rutas. Bueno, eso es la infraestructura que tenemos para que ingresen y egresen nuestros productos. Creo que respecto de la conectividad, que siempre tenemos grandes discusiones con el ministro, uno ve que hay áreas que no tenés cobertura, ¿tá?
Y hoy, lamentablemente, hace falta el celular para todo, o nos hemos acostumbrado y te facilita un montón de trámites que se pueden hacer a la distancia. Bueno, creo que hoy el Estado tiene que garantizar todo eso para que el productor tenga las herramientas, la energía eléctrica. Hoy tenemos distintas variantes. Creo que hay que apuntar para dar las herramientas y que se les facilite mucho a quienes van a producir. Hoy esta situación nacional por ahí no complejiza un poco esto de, o por ahí es algo que decís se puede hacer igual. Mira, yo te voy a decir algo. Muchas veces es cierto que hay sectores que están muy mal, pero hoy hay sectores, por ejemplo, lo que es la ganadería, que acá la han pasado muy mal nuestros productores pampeanos. Hoy se han mejorado los precios, pero la realidad es que pasaron muchísimos años muy mal, con precios bajísimos, donde a lo mejor era vender un ternero para llenar un tanque de gasoil o vender un ternero para comprar un par de zapatillas. Hoy hay valores que permiten a lo mejor que el productor pueda invertir más en el campo, en mejorar la producción, en sembrar pasturas. Digo, en el caso de la ganadería, la agricultura es otro mundo también, que ya viene, creo que llevamos casi 20 años, donde ha evolucionado muchísimo. Es un sector pequeño de nuestra provincia, muy pujante, pero pequeño. La ganadería creo que abarca un sector más grande. Poli, para cerrar, ¿dónde estamos como provincia ganadera y agricultora y dónde deberíamos estar? Yo creo que nuestra provincia está muy atrasada, que a nuestra provincia le falta desarrollarse. Una clara muestra es que no hemos crecido demográficamente. Te insistía, creo que hemos tenido, como el oficialismo dice, un Estado presente. Creo que en realidad el Estado presente tiene que garantizar, te lo reitero, salud, educación, justicia, pero después tiene que apoyar para que quienes tienen la decisión y las ganas de trabajar y de invertir su capital puedan hacerlo, y para eso hace falta infraestructura, hace falta líneas crediticias, hace falta un montón de cuestiones que tiene que brindar el Estado. Eso lo vemos, perdón, ya y ahora sí cierro, eso lo vemos por ahí en una situación de asfixia, si se quiere. O sea, estamos hablando de un gobierno provincial que por ahí le cae con una cuestión impositiva al campo y no la retribuye, o estamos hablando directamente de que no está brindando estas cosas que vos pedís. No, yo creo que si vos salís, ves la infraestructura que tenemos, está realmente en mal estado. Nuestras rutas están en mal estado. La falta de infraestructura se ve, la falta de crecimiento, en nuestra provincia se ve. Por algo no hemos crecido demográficamente. Vemos la falta de autopista. Vos salís a San Luis, tenés autopista, vas a Córdoba, tenés autopista, vas a provincia de Buenos Aires, tenés autopista. Ves que nosotros no tenemos absolutamente nada. Creo que hemos perdido una lucha, y a lo mejor eso también nos ha afectado mucho, que es cómo nos han robado nuestros ríos. Que por ahí también, vos lo dijiste al comienzo, son zonas que se han visto perjudicadas por el corte de los ríos, y eso ha generado muchísimos perjuicios, seguramente en la producción. Bueno, creo que todavía tenemos grandes desafíos en cómo utilizar el río que nos queda, cómo utilizar la tierra que tenemos, cómo buscar la manera. Estamos en un lugar estratégico, que es en la mitad del país. Todo pasa por acá. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Infraestructura. Yo creo que tienen que iniciar, hace mucho tiempo que decimos, nosotros tenemos que tener autopistas o autovías, para que, por ejemplo, nosotros vemos el cordón del conurbano tiene autopista hasta Rosario, Rosario lo tiene a Córdoba, Córdoba lo tiene a Río Cuarto, y ahora están haciendo otro trayecto. Bueno, nosotros tenemos que unir el centro y el sur del país para que pasen acá, fomentar ser un polo de servicio, de hotelería, donde la gente cuando va o pasa del norte al sur o del sur al norte pase por nuestra provincia, y facilitar para que sea el cordón para la salida a Bahía Blanca, el camino a Bahía Blanca, y que todo sea a través de La Pampa. Está en nexo también esto con ahora el boom de vaca muerta, que tenemos un tránsito sobrecargado por el boom de vaca muerta. Vos fíjate que los camiones que pasan con arena
ayer justo puntualmente un vecino de Quehue, un amigo de Quehue, me llamó y me dice, nos están destrozando el camino a Hacha. ¿Por qué? Porque van por la 35, doblan para Quehue, luego van, doblan para Hacha, y uno ve el surco en el asfalto en la parte de ida hacia el sur. ¿Por qué? Porque van cargados y a la vuelta el camino está bien. Ve los pozos que van generando los camiones, que pasan con toneladas de arena que viene de Entre Ríos, que son cientos de camiones los que pasan. Bueno, es algo que tenemos que hacer también. Y ver cómo hacemos y cómo vemos. Uno escucha al Neuquén que las petroleras son las que están invirtiendo en hospitales, en escuelas, en rutas. Bueno, acá también hay petroleras. Acá en La Pampa también tenemos petróleo. No tenemos el volumen, pero sí, también sí, sí, hay. sí, sí. Y si no, quienes están usufructuando nuestras rutas también tendrían. Cuando uno va a Buenos Aires, pagamos peaje. Cuando vas a Córdoba, pagás peaje. Cuando vas a San Luis, pagás peaje. Bueno, que quienes ingresen a nuestra provincia también lo paguen. Quienes usan nuestra ruta, que también los paguen. Poli, te agradezco los minutos, el tiempo y la disposición para explicar el tema y bueno, todo lo que hablamos. Gracias a vos, Román. Bueno, del otro lado les agradezco por quedarse hasta el final, por escuchar. Me parece que es un tema súper interesante que va a seguir porque todavía la ley no está sancionada, los acuerdos todavía no están cumplimentados, así que es un tema que va a seguir dando que hablar. Creo que estamos cerquita de que se concrete, lo cual Poli explicó que puede traer muchísimos beneficios. Uno lo escucha y entiende que realmente puede ser así, así que esperemos que se dé. Y nada, de los que están del otro lado, agradecerles por escuchar nuevamente. Nuevamente hacerles acordar que estamos en YouTube a través de Render Stream, ahí pueden visualizar todos los programas que venimos trabajando, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, los queremos escuchar, los queremos leer, todos estos comentarios, qué piensan sobre este tema, sería espectacular que puedan ir dejando los comentarios ahí en los clips que va a editar la producción que los hace fantástico. Y bueno, no dejen de seguirnos en nuestro campo de stream en Facebook, en Instagram, sigan los podcasts. Me parece que están buenas las plataformas para ir escuchando. Yo les agradezco, le dejo un gran saludo y será hasta la semana próxima en esto que fue nuestro campo stream. Muchas gracias.